El desarrollo de este cursillo teórico-práctico tiene por finalidad fundamental la expansión del conocimiento homeopático que redunda indirectamente, pero rápidamente, en mayor riqueza al país, por mayor salud de sus habitantes y menor costo de su conservación y de los remedios. Factores que no cabe analizar aquí, salvo que tengamos tiempo al final. A pesar de esta justificación, he de aclarar que no es un curso más, como tantos otros que se dictan, sino que está organizado de una manera especial para entrar directamente en materia. Yo puedo aclararles desde ya que nada nuevo traigo después de lo que dijo Hahnemann y de lo que han dicho tantos médicos y tantos escritores a lo largo de un siglo y medio. Pero el enfoque que estoy dando a este curso es precisamente lo más práctico que se me ha podido ocurrir. Es decir, que no ocurra como ocurre en las escuelas de homeopatía, donde van alumnos, médicos o estudiantes a aprender algo y después de haberse sacrificado 5 o 6 clases, todavía no tienen la menor noción de qué es y qué pasa con la homeopatía. Yo pretendo aquí, de entrada, darles a ustedes una pauta práctica, de manera que al salir de esta conferencia tengan un enfoque de algún cuadro, de alguna enfermedad y cómo se cura. Ahora, esto no deja de ser peligroso, porque decirles yo, este cuadro así, se cura con esto, sería curandería, simplemente curandería. No, lo que yo pretendo es que ustedes puedan comprobar, el que dude, pueda comprobar cómo es en una cosa que ya está terminantemente dicha y que no tiene ninguna duda. Pero la curación homeopática no es eso, no es tan simple. Tiene sus bemoles y son las cosas que yo les voy a explicar a ustedes. En cuanto a los antecedentes, no vamos a abundar mucho en esto. La homeopatía se basa en una ley que ya la vamos a ver, que es de las semejanzas. Y esa semejanza entre la enfermedad y el remedio que se va a administrar ya fue dicha muchísimo tiempo, muchísimos años atrás, mucho antes de Jesucristo. Se supone que en la noche de los tiempos se hablaba de semejanza, como se hizo con la acupuntura. Pero nosotros vamos a dar un punto de partida que es el que planteó Hipócrates. Hipócrates fue un sabio del IV siglo antes de Jesucristo, que todos ustedes conocen su historia. Un hombre muy observador y, por supuesto, con las cosas que él dijo, pudo recibir justificadamente el nombre de padre de la medicina. Dijo muchas cosas muy serias y muy ciertas y que hoy tienen un valor que todavía no ha sido explotado ni admirado del todo. Como él estudiaba mucho las plantas, encontró entre las plantas tóxicas 2 tipos. Pudo hacer una clasificación de 2 grupos de plantas tóxicas. Observó que había ciertas plantas que al ingerirlas provocaban un envenenamiento, provocaban síntomas que se parecían o que eran muy similares a algunos síntomas o a cuadros clínicos conocidos en ese tiempo. Es decir, a un paciente sano se le daba una planta tóxica un poco o la tomaba accidentalmente y provocaba síntomas de alguna enfermedad de esas que se conocían. A esa planta le llamó plantas homeopáticas y de allí nació el término de homeopatía. Pero también observó que había plantas que si se le daban a una persona que padecía cierta enfermedad, la curaban. Y a esas plantas que tenían el efecto de contrarrestar los síntomas de una enfermedad, le llamó plantas alopáticas, porque alos es contrario. Y de ahí salió el término alopatía. Son términos que él creó y que dejó fijados y que después posteriormente fueron tomados por grandes sabios. El primero que tomó eso fue Galeno, porque por supuesto, y es una lógica y es cosa humana,
es más fácil pensar en una planta que cura una enfermedad que en una planta que la produce. Si nosotros, la misión nuestra es curar. Entonces Galeno tomó ese grupo, lo estudió, lo desarrolló, sumó otros medios curativos y formó la medicina galénica, que es la medicina alopática de hoy, la medicina oficial, que ha sido apoyada por las grandes industrias farmacéuticas, procedimientos físicos, químicos, los rayos X, etcétera. Todo lo que ustedes conocen de especialidades extramédicas se sumó para hacer la gran medicina actual, que es la medicina básicamente galénica, la alopática. Pero también él tomó algunas plantas de las otras, del otro grupo, porque había observado así, como al pasar, que ciertas plantas, a pesar de provocar envenenamientos, podían curar algunos cuadros, entonces las sumó al grupo. Y así hizo un gran conjunto de medios curativos. Claro, yo pensaba escribir esto acá, pero nos falló el pizarrón, así que vamos a tener un poco de dificultades en las cosas que voy a decir. Me están haciendo algunos cuadros. Después de Galeno aparecen unos cuantos médicos, pero nace Hahnemann en el siglo XVIII, 1700 y pico, se dedica a estudiar la química, la física, la botánica, todo lo que se estudia en ese tiempo, y se apasiona por el grupo de enfermedades tóxicas, de plantas tóxicas, de esas que producen cuadros clínicos. Empieza a escarbar ahí. Yo de paso quiero decirles, por ejemplo, todos nosotros sabemos que hay plantas venenosas, ¿verdad? Entonces, que accidentalmente se la comen los chicos, los animales, y producen ciertos cuadros. Él, como Hipócrates, observó eso. Entonces, empezó a estudiar eso, pero comprobó aparte de que si él, en un cuadro clínico que él veía, administraba pequeñas porciones de esas plantas venenosas, provocaba la curación. Hizo la contraprueba, es decir, en personas sanas administraba la planta venenosa en pequeñas cantidades como para no producir un cuadro clínico grave o serio, para que el paciente o la persona que experimentaba con él no tuviera dificultades, le daba pequeñas cantidades. Y observaba atentamente la sintomatología, que anotaba con cuidado. Y entonces también daba esa planta venenosa a los cuadros naturales de enfermedad parecidos a esos que él provocaba. Y entonces vio que curaba. Y de esa manera se dedicó a profundizar el conocimiento de esa comunidad, de esa similitud que había en las plantas tóxicas con el cuadro clínico, es decir, se dedicó a las plantas homeopáticas y profundizando descubrió todas las leyes de la homeopatía y organizó toda una filosofía y un método de curación que llamamos homeopático o hahnemanniano.